acerca de la tercera enseñanza de la comunión con Dios, que es la temática de este mes de marzo. Ya estuvimos hablando de manera introductiva acerca de la comunión con Dios. Hace 8 días estuvimos hablando cuándo vendré y me presentaré delante de ti o delante de Él. Y hoy vamos a hablar acerca de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Amén. Ese es el tema de esta noche. Y qué tema tan importante. Y espero que este tema nos ponga a todos a reflexionar y que Dios sea hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras conciencias, para seguir enrutándonos y ayudándonos en este precioso camino que caminamos día a día en el Evangelio. Quiero que abramos la escritura en el Salmo 25. Salmo número 25, versículo 14. Dice así, todo de pie, por favor. Muy bien, hermana Lorena. Muy bien. Ya empezó, ella dijo, lo vamos a hacer. Muy bien. Qué bonito. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dele gloria al Señor y tome asiento. Hermanos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a estos hará conocer su pacto. Este Salmo número 25, verso 14, nos enseña algo bien importante que todos los cristianos, y no solo los cristianos, sino que toda la humanidad debería saber y conocer. ¿Y qué es eso tan importante? Desde los más niños hasta los más adultos deben saber, conocer y entender esto que hoy se va a hablar aquí, de que la comunión con Dios no es para cualquiera. Sencillo. La comunión con el Señor no es para cualquiera. O sea, en otras palabras, cualquier persona no puede tener comunión con Dios. El texto que estamos leyendo nos deja saber que los que tienen comunión con Dios, o sea, los que pueden hablar con Dios, los que pueden tener relación con Dios, los que pueden tener intimidad con Dios, son solamente aquellos que le temen. Y ese temor no es un temor de miedo. Aquí estuvimos enseñando la otra vez acerca del temor al Señor, ¿se acuerdan? Sino que es un temor de reverencia, un temor reverente, entendiendo quién es el Dios nuestro al cual nosotros nos vamos a dirigir en oración. Es que, hermanos, cuando una persona va a orar, cuando una persona se arrodilla, se sienta acostado, como ore, pero que vaya a hablar con Dios, tiene que saber que con el que se va a comunicar no es con cualquiera, no es con su propia mente. Porque a veces pareciera que nuestras oraciones son con nosotros mismos, ¿sí o no? Y nos engañamos a nosotros mismos, porque nos la pasamos solamente en nuestros propios pensamientos. No, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando vamos a orar, oramos, o sea, hablamos, es con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el Dios creador, con el Todopoderoso, con el que en la antigüedad le temían.
al cual en la antigüedad decía y se cumplía, al que le hacían sacrificios en la antigüedad, al que le obedeció Abraham, Jacob, Isaías y todos los patriarcas, los cuales se comunicaban con él. Es ese mismo Dios que se hizo un día carne para venir a salvarnos a nosotros de una condenación eterna, dando su vida humanamente en una cruz de Calvario para salvarnos, en una manifestación como hijo del Altísimo, hijo de Dios. Pero resucitó al tercer día y dio mandamientos por el Espíritu durante 40 días y enseñó a los apóstoles acerca del evangelio del reino, y volvió y subió a los cielos. Pero después envió el Espíritu Santo, que es el consolador nuestro, para guiarnos, para enseñarnos y guiarnos en la misma comunión, para poder hablar con Él. Ahora nosotros nos reunimos, ahora nosotros en nuestras casas oramos, hablamos. Pero eso tenemos que entender, que cuando vamos a orar es con Dios. Vamos a hablar con Dios. Y en ese hablar con Dios debe haber reverencia, debe haber un temor reverente, entendiendo el que está, digámoslo así, frente a nosotros o dentro de nosotros, o lo que nos rodea a nosotros. O dígame si a veces no llegamos a un culto sin reverencia, cantamos sin reverencia, oramos sin reverencia, oímos palabras sin reverencia. ¿Qué quiere decir? Sin importarnos lo que se está haciendo. ¿Qué pasa si aquí llegara a nuestra ciudad el rey de Inglaterra? ¿Qué pasaría? No lo estoy hablando espiritualmente, humanamente. ¿Qué pasaría si el rey de Inglaterra, ¿cómo se llama? El rey Carlos, el que quedó después de la reina Isabel, que este señor entrara por este puente? ¿Qué pasaría? Vea, empezando que esta ciudad cambia, la embellecen, se queda por lo menos por donde pase, sin huecos, alfombra le tiran. Y segundo, le hacen honor, calles de honor y reverencia, porque llegó el rey. Y si entra al Palacio de Justicia, o bueno, digamos aquí que vaya aquí una parte a un coliseo importante, un ejemplo, todos los que entran van a ser reverentes, así no le hagan venia, pero se mostrarán reverentes ante el rey. Y si el ejército lo pone frente a él, ¿qué va a hacer el ejército? Reverencia, porque están ante el rey. Y si el mismo presidente de nuestra república se parara frente a él, ¿qué va a hacer? Reverencia, porque está frente al rey. Y eso lo estoy hablando humanamente, con un hombre de carne y hueso que se va a morir y se va a podrir, y los gusanos se lo van a comer y va a desaparecer en polvo, porque es una ley para todos que cuando morimos vamos al polvo, porque del polvo hemos sido tomados. Ahora, cuando estamos hablando de aquel que no se quedó en el polvo, hermano, sino aquel que al tercer día ni fue polvo siquiera, al tercer día resucitó. Con ese Dios maravilloso es que la iglesia se comunica con Él, es que la iglesia habla. Y a veces nada de reverencia con Dios. Pero está diciendo el texto que la comunión íntima del Señor, ni siquiera de nosotros, de Él, con los que Él va a tener relación, comunión, intimidad, son con aquellos que le temen. Yo quisiera, ¿qué traducción es, hermano Gallardo? ¿Dios habla hoy? ¿Traducción viviente? Póngame la nueva traducción viviente, porque me gustó lo que dice esta traducción. Mire lo que dice: el Señor reserva. Bueno, deje esa y yo leo esta. El Señor reserva su amistad personal. ¿Ah? El Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente, dice esta traducción. La nueva versión internacional dice: el Señor brinda su amistad a quienes lo honran y les da a conocer su paz. Ahí dice honran, y aquí dice: el Señor es amigo de los que le temen. Temor reverente, honrar y temer. Las diferentes traducciones apuntando a lo mismo. ¿Y quiénes son los que le temen?
¿Y quiénes son los que le honran? ¿Y quiénes son los que antes de temer son amigos? O a quienes Él les ha brindado amistad. Solamente son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Solamente son aquellos que han sido llamados, transformados, perdonados y salvos por el sacrificio de Cristo. Aquellos que Él dijo, ya no los llamaré más siervos, sino amigos. Y uno ¿cómo habla uno con un amigo? Con confianza. Y si el rey de España, perdón, el de Inglaterra, se volviera tu amigo, ¿perderías reverencia ante tu amigo, el rey de Inglaterra? Antes con más veras lo honrarías y lo respetaríamos, ¿cierto? Ahora que es amigo nuestro, no es el rey de Inglaterra, ni el de España. El que es amigo nuestro es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro amigo. Y dice que a estos que le temen, les da su amistad, pero aparte dice, les enseña a ellos, es a ellos a los que les enseña el significado del pacto. Y en esta versión dice, es a ellos a los que, es esta misma. Ahí me la tiene la hermanita, muy bien. Póngame la Reina Valera otra vez, mi hermana. Y a ellos hará conocer su pacto. Mire, con los que tiene intimidad, con sus amigos, que ya solo hecho de decir que él tiene intimidad con los que llama amigos y le temen, eso ya es una bendición. Porque llamarnos amigos a nosotros no es cualquier cosa. De parte de allá para acá no es cualquier cosa. Pero está diciendo que a estos les hará conocer su pacto. Y la otra versión dice, a ellos es a los que le enseñará su pacto. Yo les pregunto algo. ¿Nos ha enseñado el nuevo pacto, sí o no? Y en la antigüedad, a los que le enseñaba el pacto eran los que él llamaba para tener comunión. El pacto mosaico, el pacto davídico, hasta llegar al nuevo pacto. Y ahora nosotros somos hijos de Dios por su gracia y misericordia, y estamos bajo el nuevo pacto, no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto que Dios hizo con el hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ese nuevo pacto o nueva alianza nos la enseñó a nosotros para poder ser sus amigos. Y nos la sigue enseñando para que podamos vivir de acuerdo a lo que el nuevo pacto enseña, cómo debe vivir un cristiano. Para sí mismo poder seguir teniendo comunión con Él. Mire cómo concuerda todo, hermanos. Pero hasta ahí todo suena bonito, ¿cierto? Pero le voy a decir lo siguiente. Bueno, vamos a leer Proverbios, póngame Proverbios 3:32. Porque aquí ya entra en otra área. Mire lo que dice Proverbio 3:32. Porque el Señor, porque Jehová, ¿qué pasa con el Señor? Abomina al perverso. ¿Y quién es el perverso? El pecador, ¿cierto? El que transgrede la ley del Señor. Pero el Señor abomina, porque Jehová abomina al perverso. Esta traducción dice, porque el Señor detesta. Más clara, ¿no? Yo quiero que escuchen bien, hermanos.
para que entendamos cómo ve el Señor desde los cielos a los que le temen. ¿Cómo los ve a los que le temen, Esteban? ¿Como sus qué? Amigos. ¿Y cómo ve a los perversos? Los detesta, abominación. Mire, porque el Señor detesta al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Y en esta dice así, en la Reina Valera, ¿cómo dice? Me gusta ver las dos traducciones, que es la que tienen todos ustedes. Mas su comunión íntima, vea, es con los justos. O sea, dice que al uno lo detesta. Oiga, Dios detesta, hermano Heriberto. Claro, Dios abomina. ¿A quién abomina el Señor? Al pecador. Pero no que es Dios y no que es amor. Pero ¿qué dice la Biblia? Los abomina. Y entonces, hermana Carmenza, ¿cómo puede ese pecador perverso o ese perverso pecador encontrar el amor de Dios? Si la Biblia dice que Dios le detesta y lo abomina. El hermano lo dijo. Muy bien, eso es parte del resultado. La única manera para que ese perverso encuentre el amor de este Dios que le abomina es mirando a Cristo. En Cristo no es más, no más, solamente en Cristo. Ahí en Cristo está la salvación, el perdón, el amor, todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6. Porque es que pasa algo con esto. ¿Qué es lo más común escuchar hoy en día en la humanidad acerca de la comunión con Dios? ¿Qué se escucha comúnmente en la humanidad acerca de la comunión con Dios? Que ellos hablan con Dios, que Dios les responde a ellos, y usted escucha a gente hablar que está en su mundo de pecado, ¿cierto? Sumergidos en el mismo pecado, en el lodo cenagoso, y diciendo, Dios conmigo elegante, Dios me escucha, me respondió, y otros ya se van por otros lados, que la Virgen me respondió, que el santo yo no sé quién me respondió, y te muestran que los milagros que le respondieron. Pero cuando yo escucho eso, por muy bonito que suene, que se escuche, inmediatamente se me activa algo en mi cerebro a través de la palabra, y es un rechazo a esas palabras que la gente dice, que la gente menciona, y es un rechazo porque va en contra de la palabra de Dios. Si una persona está en el mundo pecando y viene y me dice que habla con Dios y tiene buena comunión con Dios y que Dios le responde todo lo que dice, está en una falla bíblica. Pero no es que tengo resultados. Ya después puede uno examinar qué es lo que está sucediendo. Porque es que creen que pasa lo que pasa o que Dios le responde. Pero hay una falla para esas personas, porque la Biblia dice todo lo contrario. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 6, ¿qué es andar en tinieblas? En pecado, en el mundo. La Biblia dice que Él nos trasladó ¿de qué? De las tinieblas. Venga, si Él nos trasladó de las tinieblas, ¿cómo puede decir un cristiano que anda en tinieblas? O más bien decirlo no, porque no lo dice. ¿Cómo un cristiano puede andar en tinieblas si la Biblia dice ya que el Señor nos trasladó de las tinieblas? ¿Cómo que me traslada? Pero entonces hay cristianos en tinieblas. ¿Qué es eso? Hay una respuesta para eso. ¿Y cuál sería? No, sí. Pero que no ha sido trasladado. No, con lo que estoy diciendo, no ha sido trasladado.
Eso es como que alguien esté en una cárcel y después diga, hey, estaba en la cárcel de Cali y me trasladaron a la cárcel de Buenaventura, ¿cierto? Va, visíteme, y van a visitarlo a la cárcel de Buenaventura, un ejemplo, y resulta que entran, dan el nombre y dicen, no, él no está aquí, no, pero lo trasladaron. No, él está todavía en Cali, nunca ha salido de la cárcel. Hay quienes creen que son trasladados de las tinieblas a la luz, pero si siguen en tinieblas es porque no han sido trasladados. Si siguen en el mundo, en el pecado, practicando el pecado, es porque no han sido trasladados. Pero ¿y si se bautizó? Se mojó nomás. Y si el agua estaba fría, pues le pudo dar frío ese día. Y si el agua estaba caliente, pues se mojó tibiecito. Y le invocaron el nombre. ¿Y qué pasa? Porque si no creyó, no fue trasladado y no fue transformado. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. O sea que yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y seguir en las tinieblas. ¿O sí? Y si no estoy en Cristo realmente y estoy en tinieblas y digo tener comunión con Él, no practico ¿qué? La verdad. Y ahí sí, usted puede ver personas que pueden llegar a una iglesia, pueden creer o decirse que tienen comunión con Dios y seguir en las tinieblas, y los va a escuchar diciendo que practican la verdad, que aman a Dios, que Dios les ama, y viviendo en tinieblas, viviendo en el pecado, viviendo en oscuridad. Pero ¿qué sucede al final? La Biblia dice mentirosos. Entonces, cuando usted a alguien le diga, estando en el mundo de pecado, que tiene comunión íntima con el Señor, que es amigo de Dios, que habla face to face con Dios, pero tú sabes que su vida está en tinieblas, está en el pecado, practica el pecado, no ama a Dios, no honra a Dios, no teme al Señor, dígale con autoridad: mentiroso. Amén. Bravo, esto ya no gusta tanto. Aleluya. ¿Cuántos tienen alabanzas al Señor? El no tener comunión con Dios, entonces, acarrea ciertas situaciones. Vamos a leer Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Ese escuchar es no quisieron oír lo que se les hablaba. ¿Ustedes creen que hay personas que no quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuál sería un ejemplo en no querer escuchar la voz de Dios? No obedecerla. Porque usted puede venir a un culto, usted se puede sentar y decir, muy bien, pero aunque por su oído natural entre una información, si usted no la obedece, no la está escuchando. ¿Sí es lo delicado de esto? ¿Sí lo entendieron, cierto? Que oiga lo que el Espíritu, porque aquí se para un hombre de carne y hueso a hablar la palabra de Dios, que es Espíritu, pero Dios, que es Espíritu, a través de la palabra va a entrar en su oído espiritual y va a llegar a su corazón para que usted entienda y obedezca. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, se hicieron como cuando usted le está hablando a una persona y si lo van a ignorar, se le voltean, ¿cierto? Ahí ya le dijo, no me hable más. Que uno le ponga en la espalda de sus groserías, ¿cierto? Y hay muchas personas que hacen esto con el Señor. Y taparon sus oídos para no oír. Sigamos. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros,
Vino por tanto gran enojo. El Señor se enoja. De hecho dice la Biblia, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Vea, hermanos, yo les voy a decir algo, y lo digo con dolor, y aquel día entendí, y en estos días se los voy a enseñar, que es contristar al Espíritu. Oiga, tantos años, hermana, y pude, y se los digo con certeza, pude entender qué es contristar al Espíritu y qué es que el Señor a través del Espíritu se sienta triste por algo de nosotros. Pude entenderlo bien. Estos días los voy a enseñar y ojalá les dé tristeza, o nos dé tristeza, porque a mí me ha dado mucha tristeza eso. El Señor se enoja. El Señor se enoja. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Verso 13. Y aconteció, sucedió, que así como él clamó y no escucharon, también ellos, ¿quiénes son ellos? Los que, en este caso, aplicándolo para este tiempo, los que buscaban, ellos clamaron. Y yo le pregunto, ¿usted y yo todos los días necesitamos orar y clamar, sí o no? ¿A usted le gustaría que nos pase esto? Que digamos que vamos a clamar a Dios y mire, y diga el Señor, yo no los escucho, dice el Señor. ¿A alguien le gustaría eso? Porque es que somos los amigos, y la Biblia nos está diciendo, la Biblia, que Él tiene intimidad o es amigo con aquellos que presentan honra o reverencia con temor a Él. Qué triste es uno decir, voy a orar, y realmente Dios, yo no te escucho. Y que Dios diga no te escucho no es por cualquier cosa, porque hay gente que también puede durar mucho tiempo, ore y ore y ore. ¿Y por qué? Más bien podríamos decir, ¿por qué no nos revisamos a nosotros mismos? ¿Será que es que estamos teniendo una actitud como ellos, que cuando el Señor hablaba, tapaban sus oídos, volteaban sus espaldas para no escuchar al Señor? Eso es como, si yo doy, recibo. Eso es una ley, ¿sí o no? La ley de la siembra, ¿qué es? Yo siembro y después recibo la cosecha. Eso es una ley. Pues con el Señor aquí pasa lo mismo. Si cuando el Señor habla nosotros nos hacemos de los oídos sordos, ¿qué voy a esperar yo cuando Él quiera, o cuando yo quiero hablarle a Él, que Él me escuche? ¿Por qué? Tendría que escucharme. Si yo no lo escuché cuando me quiso hablar, si yo no lo escuché cuando me enviaba palabra para que cambiara una conducta, si yo no lo escuché cuando enviaba palabra para que cambiara comportamientos que a él no le gustaba, si yo no lo escuché cuando enviaba palabra para acomodar mi economía, para acomodar mi vida, para acomodar mi familia, para acomodar mis emociones, si yo no lo escuché, ¿cómo pretendo que me escuche cuando esté pasando momentos tan difíciles como se suelen pasar en esta vida? Porque Dios nos habla continuamente en cada servicio, en cada culto, cada homilía. Dios está hablando al corazón de nosotros. Y cada uno de nosotros nos hacemos a veces los de los oídos. A veces el Señor nos dice, vea, quiero que hagan esto, y salimos a hacer todo lo contrario, hermanos. Todo lo contrario. Créanme que no soy yo, es el Señor quien nos está hablando. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa con eso? Y póngamelo en la otra versión, hermana. Su oración también es abominable. La otra versión, ¿qué dice? El que no presta atención. Wow.
a las enseñanzas de Dios, hace que Dios, ¿qué hace? Que Dios no la soporta. Pastor, eso no me lo decían en otras iglesias. Pues aquí decimos la verdad. Porque estamos acostumbrados a que nos hablen mentiras, a que nos soben el pecado, a que nos hablen bonito para que no nos vayamos para otro lado. No, Señor, si aquí está el Dios que hizo los cielos y la tierra, nosotros tenemos que tener temor reverente hacia Él y escuchar su palabra, sus enseñanzas. Porque si alguien tiene cuidado de nosotros es Él. Si alguien quiere lo mejor para nosotros es Él. ¿O qué padre quiere lo peor para un hijo? A ver, dígame. A veces los hijos no entienden cuando los padres los corrigen. Cuando nosotros tenemos que decirles algo, no entienden por su mente de niños, por su inmadurez. Y a veces nosotros somos como niños inmaduros, que no entendemos cuando Dios nos corrige. Pero ningún niño cuando es corregido sabe y entiende por qué el papá le corrige, por qué mamá le corrige, por qué le dice lo que le dice, por qué le castiga. Pero todo padre sabe por qué lo hace. Si yo corrijo a mi hija, yo sé por qué la corrijo. Y yo sé que quiero que aprenda y entienda. Porque quizás no me ha escuchado cuando le he hablado. Quizás no me ha escuchado cuando le he ordenado algo. En estos días le decía a María José: tienes que tener todo listo antes de acostarte. Y le hablaba a María José. Y aquí la voy a echar al agua. Y un día me salió antes de acostarse: papá, tengo una tarea. Pues me tocó cumplir lo que le dije. Pao, pao, su huetazo. Y ahí se entendió. A veces somos nosotros igual. Dios nos dice: hijo, quiero que hagas esto. Y venimos a un culto y sigue: hijo, quiero que hagas esto. Y volvemos al culto: hijo, y salimos a hacer lo contrario. Y rebeldes. Y el Señor, pero es que no entiende. Le voy a decir de otra manera. En otro culto se lo digo. Y nos manda otro mensaje: hijo, quiero que lo hagas así. Ah, bueno, sí. Y hasta llegamos y nos emocionamos en un culto. Claro, Señor, lloramos y nos comprometemos, lo voy a hacer. Y salimos y seguimos igual. Y el Señor: ay, no he entendido, pero no le voy a cumplir. Tome su castigo, tome su reprensión. Y después: Señor, ¿por qué a mí? Vea, hermano, no seamos sinvergüenzas. Dios es justo en todo lo que hace. A veces lo que nos sucede, o a veces no siempre lo que nos sucede, la culpa es nuestra. No metamos a Dios en eso. Lo mejor es obedecerlo, tener reverencia, para tener una buena comunión con Él. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y yo creo que aquí, por la gracia y misericordia de Él, estamos los que le tememos. Yo creo que cada una de las personas que ha ido llegando ha aprendido a temer a Dios. Y si no lo está haciendo alguien que esté llegando al Señor, que espere la reprensión de Dios y que Dios le reprenda para que pueda volver como es a sus caminos. Hermanos, no ore por alguien que esté apartado. Guárdale, Señor. Cuídale, Señor. Bendícele. No. Dígale al Señor: repréndele y tráelo, Señor. No ore por el que está en el mundo. Bendícele, Señor. Dale más, Señor. Porque sabe que va a hacer, se va a perder, y Dios no lo va a hacer así. Dígale al Señor: sálvalo y haz lo que tenga que hacer, pero tráele. Esa es la oración por las almas. Y esa es la oración por el que está apartado. Imaginen nosotros, es como un familiar suyo que sea bien ingrato.
y usted con toda su familia le dio y salió de ingrato, y usted después decir, démosle más, ayudémoslo más. Tiene que aprender como familia qué es la familia, y cuando se le quite todo lo aprenderá. Y así es con el Señor, hermanos, porque Dios no es un muñeco de trapo para jugar con Él. Y esta iglesia no es un juego como para decir vamos a jugar a cristianos. Dios es un Dios santo y celoso, y esta es una iglesia santa y sin mancha, caminando a una perfección. Pongámonos de pie, por favor. Si alguno sabe que no está en una comunión íntima con el Señor, porque camina en pecado, en tinieblas, hay una solución para eso. Y la solución es pedir perdón a Dios. La solución es pedir al Señor, a través de un arrepentimiento que duela en el alma, perdón. Cuando yo fallo, pido perdón. Cuando yo ofendo, pido perdón y cambio. Yo no puedo seguir siendo lo mismo. No puedo seguir haciendo lo mismo. Si alguien sabe que ha ofendido a Dios, si alguien sabe que está en tinieblas, pida perdón. Que aquí está el que nos perdona. Aquí está el que nos reconcilia. El Señor que nos ama. ¿Usted quiere conocer los secretos de Él? Tenemos que tener relación, intimidad, porque de resto no pasa nada. Nada, hermanos. Comience a orar, iglesia. Aquí está Dios. Y esta palabra es para que despertemos de ese sueño que tenemos espiritual. Esta palabra es para que entendamos lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando. Y esta palabra es para que le obedezcamos a lo que Él dice y le sirvamos, iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Muchas gracias.